Qué bueno es poder estar en esta mañana para juntos, en unidad, como pueblo de Dios, poder exponernos a su palabra. Quiero animarles, por medio de ella, y la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, para leer los versículos del 11 hasta el 22, hasta el final de este capítulo. Así que, si usted fuera tan amable de ir conmigo a Efesios capítulo 2, para leer los versículos del 11 hasta el 22. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, y pedimos en esta hora que nos ayudes a entenderla, a vivirla, aplícala en nuestra vida, que podamos salir de aquí transformados por el poder de tu palabra. En Jesús. Amén. Para mí lo más fácil del mundo no es morir, sino vivir sin esperanza. Esto lo dijo alguien en alguna ocasión, pero piense por un momento. Para mí lo más difícil del mundo no es morir, sino vivir sin esperanza. Al meditar en esto, creo que hay algo mucho más difícil que eso. Hay algo mucho más complejo. Algo que verdaderamente es bien, pero bien doloroso. Y es vivir sin Dios. Muchos hoy viven de esta manera. Muchos hoy no tienen en cuenta ni una idea de Dios, y por lo tanto no tienen tampoco esperanza. Muchos de nosotros vivimos también de esa forma en un tiempo en nuestra vida. Vivíamos no solo sin esperanza, sino también sin Dios. Y creo que al acercarnos a este texto de Efesios capítulo 2, versículos del 11 hasta el 22, Pablo presenta un problema que también da una solución y finalmente llega a una conclusión. Y esa es la manera en la que quiero proponerles acercarnos a este texto de la palabra, viendo el problema, encontrando la solución que nos presenta el apóstol para finalmente llegar a la conclusión de todo el asunto. Déjame decirle de manera clara ya que el problema tiene que ver con esto de no tener esperanza,
Y básicamente con aquello de no tener a Dios. Y miren cómo lo expresa Pablo en los primeros versículos del 11 al 12. Lo hace diciendo y mostrando un pasado sin Cristo. Ese es el problema. Un pasado sin Cristo. Lo cual debo dejarle en claro que es un pasado sin Dios. Lo cual debo dejarle claro que es un pasado sin esperanza. Y por lo cual yo creo que es más difícil vivir así que morir. Nuestro presente con Cristo, mis hermanos, implica un pasado sin Él. Y eso es a lo que ahora el apóstol aquí en estos dos versículos exhorta a la iglesia. Y note cómo lo hace, llamándolos a recordar. Llamándolos a que mantengan en su mente. La idea tiene que ver con que no se te olvide esto. No se te olvide, manténlo en la primera esfera de tu mente. Quiero que quede allí anclado. Quiero que se quede allí plasmada esta verdad tan contundente en la cual todos ustedes estuvieron, vivieron en un tiempo. Y note lo que le dice. Básicamente, dentro de todo lo que le muestra es para completar esta idea de que ellos tenían un pasado sin Cristo. Un pasado sin Cristo. Y la forma en la que lo hace el apóstol, como es común en él, lo hace adornándonos con una serie de formas del lenguaje que a veces nos confunden. Por la llamada circuncisión, siendo ustedes circuncisos, no tenían esto, lo otro, para después decirte estaban sin Cristo. Ese es el punto de Pablo en este momento, recordarles, activar la mente de los creyentes en Éfeso para decirle, ustedes vivían sin Dios. Aunque nosotros sabemos que la cultura griega, que es donde está asentada esta iglesia, era una cultura de muchos dioses. Era una cultura donde todo tenía un nombre y a todo se le adjudicaba la idea de ser un dios. ¿Recuerdan a Pablo en el libro de los Hechos cuando va a Atenas? Y está en el panteón allí, en el Areópago, mejor dicho, pero que más bien era un panteón de dioses. Hasta tenían una inscripción, ve a ver si se me escapa algún dios por ahí, al dios no conocido. Ellos querían darle a todo, no querían fallar. Algo muy parecido en su idolatría era como que se garantizaban que la flecha diera la diana. Tiraban la flecha y alguien se mandaba a correr con la diana para tratar de que la flecha diera en el centro. Ellos así buscaban que no se quedara ningún dios por fuera. Pero lo que más me llama la atención es que Pablo dice, recuerden que ustedes no tenían Dios. Porque aunque ellos creían que tenían dioses, esos dioses no eran nada. Y Pablo va a articular la manera ahora más clara en la que él cree y las razones que él muestra en que ellos estaban sin Cristo. Y note para que vea cómo dice, sin ciudadanía israelí. Y eso les habla a ellos directamente de que no tenía nada que ver con ser parte de lo que se conocía en ese tiempo como el pueblo de Dios. Y que también la iglesia de Éfeso estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles, que eran ellos. Estaban sin nada de eso, pero también les dice, ajenos a los pactos de la promesa. Y va de lo general a lo particular. Va de decirle, ustedes no tienen nada que ver con este pueblo, pero déjame decirte lo más específico, no tienen nada que ver con lo que se hizo con este pueblo. Y automáticamente Pablo hace recordar a su audiencia el pacto que se hizo en Génesis capítulo 17 con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Haré un pacto contigo. A ti te voy a establecer, te voy a bendecir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y usted puede ir allá y leerlo en el contexto de esa promesa, cómo este pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida y se le recuerda en Génesis 17 esta promesa. Ellos se creen exclusivos, ellos se creen
como amados por Dios, y lo son. Ellos se creen que con Dios no necesitan otra cosa, están a punto de entrar a esa tierra. Recuerda eso. Y les recuerda esta parte. Ese es el contexto de lo que Pablo está trayendo aquí. Ustedes no tenían nada de eso. Ustedes como pueblo gentil no tenían nada de eso. No se les había hecho un pacto con ustedes. No se les había dado una promesa que implicaba una bendición, que implicaba una relación, que implicaba una devoción y por encima de todo, implicaba tener a Dios en su vida. Y mira cómo termina. Diciendo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Wow. Sin Dios y sin esperanza. Pablo está trayéndoles, llevándolos a ellos a que recuerden cuál era su pasado, cómo era su pasado, de qué estaba marcado su pasado. Llenos de ídolos, pero sin Dios. Llenos de vida moderna para ese tiempo, pero sin esperanza. El punto, hermanos, es que su pasado era sombrío, desesperanzador y sin nada que pudiera darles un presente y un futuro consistente. Déjame ponérselo de otra manera. Estaban perdidos y sin esperanza de ser encontrados. El problema era serio. El problema para ellos era serio. Los creyentes gentiles de Éfeso no tenían en dónde entrar sus vidas que fuera algo de repercusión eterna. No tenían dónde reposar sus almas que pudieran ellos tener consuelo en el aquí, en el ahora. No podían tener nada por lo que vivir de verdad, que no fuera solamente estas cosas vanas de la vida que se acababan sin una esperanza eterna. Hermanos, ¿cuáles fueron las causas que los llevaron a ellos a esa condición? Bueno, Pablo, aunque no lo menciona de manera clara en este texto, les está recordando lo que había dicho ya brevemente. Ellos estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Ellos andaban conforme a la corriente de este mundo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ellos estaban viviendo dominados por el diablo. Estaban haciendo la voluntad del diablo. Y por lo tanto estaban en una condición, como nos recordaba el pastor Rubén el domingo pasado, en una condición de muerte espiritual. Y es eso lo que nos llevó a tener este estado de, vamos a decirlo en una palabra, de lejanía con Dios y de no tener a Dios. Aquella realidad que tuvieron fue triste, mis hermanos, y llena de pesar para el alma sin el Señor. Agustín de Hipona, en sus libros de las confesiones, dijo lo siguiente: quiero recordar mis pasadas fealdades y las corrupciones carnales de mi alma, porque hubo un tiempo en que ardía en deseos de atarme a las cosas más bajas, y osé oscurecerme con varios y sombríos amores. Se marchitó mi hermosura, y me volví podredumbre ante tus ojos por agradarme a mí y desear agradar a los ojos de los hombres. En una palabra, este hombre recordaba sus fealdades, su pecado, su vida desesperanzada, una vida sin Dios, metida en la podredumbre del pecado, en el lodo, en el cual también esta iglesia estuvo en una ocasión. Estos creyentes gentiles, Agustín en ese tiempo no era nadie, no era nada, aunque todo el mundo decía que era alguien y que era una persona de valor. No era nadie, no era nada. Estaba entregado completamente, abandonado completamente a los placeres del pecado,
Y en una palabra, estaba sin Dios, estaba sin Cristo. Hermano, quiero que recuerden ustedes, al igual que yo, quiénes éramos nosotros antes. Cómo vivíamos en este mundo. Y nosotros, al igual que la iglesia de Éfeso, de los creyentes estos, estábamos sin Dios. Estábamos sin Cristo. No teníamos tampoco ninguna esperanza, mis amados. No nos olvidemos de nuestro pasado sin Cristo para que no pasemos nuestro presente con Él por alto. Que no se nos olvide nuestro pasado sin Él para que el presente con Él lo disfrutemos más. Porque para eso Pablo está haciendo esto. ¿Quiénes son ustedes? No se nos puede olvidar quiénes eran. No se nos puede olvidar, tengamos presente que en otro tiempo nosotros no teníamos a Dios, o mejor dicho, Dios no nos tenía a nosotros. Una pregunta que te quiero hacer: ¿qué te recuerda la vida de los que no tienen a Dios a tu alrededor? ¿Qué te recuerda? ¿Hay alguien aquí cuyo presente es como su pasado, como el pasado de los creyentes de Éfeso? ¿Vive sin Dios? ¿Vive sin esperanza? ¿Vive solo para ti en la inmoralidad, en el egoísmo, en el orgullo? ¿Cómo vives? ¿Te gustaría saber cuál es la solución? Y a ti que eres creyente, que sabes ya que tu condición anterior era pésima, mala, fea, ¿quisieras recordar nuevamente qué fue lo que hizo Jesús? Déjame decírtelo en la solución que Pablo presenta. Y lo dice de esta manera, con una palabra: reconciliación. Un presente de reconciliación. Versículo del 3 al 8, Pablo presenta la solución al problema de un pasado sin Cristo para la iglesia de los Efesios. Y les dice que ahora hay un presente de reconciliación. Un presente. Mi hermano, nuestro presente glorioso se resume en una persona: Cristo. Se resume en una obra, la obra de la cruz. La obra de la reconciliación. Pablo les recuerda esto a los efesios. Pablo les dice bajo este mandato de recordar su antigua situación, también los lleva a que tengan en perspectiva, que recuerden su presente reconciliación. No es solamente acordarse del pasado, sino también del presente. Y eso es lo que hace ahora Pablo. Miren cómo lo dice en el verso 13. Más ahora, algo que ustedes ya van aprendiendo mientras leen la carta del Nuevo Testamento, se dan cuenta que este uso, pero ahora, más ahora, hace un cambio y una especie de contraste para que su mente no divague al entender la palabra. ¿Recuerdan anteriormente cómo dijo que estábamos muertos, un cuadro de muerte? Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor. Versículo 4 del capítulo 2. Y ahora aquí dice: pero Dios, más ahora Dios, los trajo a Él por la sangre de Cristo. Déjame resumírselo: de estar sin Cristo, de estar sin Dios, a tenerle a Él. De estar sin pacto a estar con uno mayor, a uno que ha establecido Jesús, a uno que ha dado Dios por medio de su Hijo. De estar sin esperanza a tener una de las mayores esperanzas habidas y por haber. Y todo fue gracias a Cristo. La cruz fue el punto de encuentro. La cruz fue el punto de reconciliación. La sangre derramada en el madero fue el medio.
para traernos paz con Dios. Dios hizo esa obra de traer a los creyentes. Y note cómo lo hace los que estaban cerca y los que estaban lejos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Cristo fue tan importante para el presente glorioso de los efesios? Porque, como les dije, fue el que hizo capaz que tuvieran paz con Dios. Pablo dice, de alguna manera clara, pero Él mismo es nuestra paz. Versículo 14. Y habla de la unión de dos pueblos en uno, pero antes que vaya allí y empiece a hacer volar su mente al hecho de una reconciliación entre los hombres, debe pensar en una reconciliación con Dios. Y Pablo está yendo al profeta Isaías, donde habla de que iba a venir un mensajero en un tiempo de liberación y de anuncio para traer las buenas nuevas de paz. Y para hacer esto precisamente que ahora Pablo está trayendo aquí a la iglesia, acercarlos primero a Dios y después entre ellos. ¿Entre quiénes, hermanos? Entre el pueblo judío y entre el pueblo gentil. En otras palabras, los que no son judíos. Y hizo la paz con ellos. Unió a dos en uno, creando, dice Pablo, un nuevo hombre, una nueva humanidad, una humanidad que está ligada ahora por la sangre de Jesús, y en virtud de ella, gracias a ella, es que hoy nosotros gozamos de la paz con Dios. Aunque el foco aquí de Pablo es ayudarles ahora a la iglesia a vivir como un solo cuerpo, a vivir como una familia, a entender que la reconciliación que ha ocurrido en el versículo 1 al 10 verticalmente ahora se puede manifestar horizontalmente. Lo que Dios ha logrado al reconciliarnos con Él es también visto en la manera que ha logrado que mucha gente, en este caso, judíos y gentiles, se vuelvan un solo pueblo en Cristo. Eso es algo que Jesús le enseñó a la mujer samaritana cuando estaba corrigiendo el aspecto de la adoración. Ya no va a ser ni en este monte ni en otro. Ustedes piensan que esto y lo otro, piensan las otras cosas, pero no. La adoración va a llegar a un punto en que va a ser en espíritu y verdad, en la unión de un solo pueblo, en la persona de Jesús, por medio del poder del Espíritu de Dios. Hermanos, eso es lo que está hablando aquí Pablo, reconciliarlos en un solo cuerpo. No de lo que dice, derribando la pared intermedia de separación, las enemistades, para ser un solo pueblo. Derribando la pared intermedia. Antiguamente en el templo judío había el lugar conocido como el lugar de los gentiles, y para un gentil era prohibido permanentemente pasar al templo. Fuera, él tenía que estar fuera en el atrio de los gentiles, o conocido mejormente como para nosotros un lugar donde ellos podían reunirse. Y había un muro que separaba el lugar donde estaban los judíos al lugar donde estaban los gentiles. Y cuando Pablo trae esta figura aquí, está tratando de ayudar a la comunidad que está compuesta por dos pueblos a que entiendan que ese muro fue derribado. Y ese muro se refería a la enemistad que había existido por años, desde el tiempo cuando ellos regresan de la deportación de Babilonia hasta la era en la que Pablo está escribiendo incluso esta carta. Y les está diciendo, esa enemistad fue acabada en la cruz. Jesús hizo de dos pueblos, un solo. Mis hermanos, tenían acceso a un mismo Dios, por un mismo
espíritu, como termina también esta frase allí, al decirlo en el verso 17, en el 18, disculpen, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. En una palabra, los creyentes de Éfeso disfrutan de cercanía con Dios, literalmente paz con Dios, y como resultado también con los judíos. Y todo gracias a la persona de Cristo, a lo que Dios hizo por medio de Él. Sé que están pensando algunos, ¿qué pasa con el Israel nacional? Entonces ya no hay dos pueblos de Dios. Ahora solamente hay un pueblo de Dios. Déjame corregirle. Hay un solo pueblo de Dios. No hay dos pueblos de Dios. Y usted tiene que empezar a pensar bíblicamente. Porque aquí este texto está mostrando que hay un solo pueblo. Y ha derribado la pared intermedia y los unido al Cristo. Su pueblo es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, que al final de la era, al final de los tiempos, según nos muestra Apocalipsis, van a estar reunidos con Dios de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, como un solo pueblo. No existe tal cosa como que ahora el Israel étnico es el pueblo de Dios en los términos que Pablo está diciendo aquí. Y yo sé que eso es fuerte para muchos, porque tienen un misticismo con Israel. Israel, si no se arrepiente, va a morir en el infierno. Israel, si no se arrepiente, va a tener que sufrir la condenación eterna, porque Israel no es mejor que ningún otro pueblo. Porque Cristo logró lo que se había propuesto, de reunir de todas las etnias, de todos los pueblos, un solo pueblo por medio de su cruz. Quizás diga, ¿pero qué pasa con el Israel nacional? Bueno, lo mismo que pasa con los egiptos, lo mismo que pasa con los griegos, lo mismo que pasa con los que viven en otras naciones. Dios les envía mensajeros, el evangelio, para que se arrepientan y formen parte del pueblo de Dios. Quizás diga, ay, entonces la palabra de Dios ha fallado. Déjame decirte que Pablo dice que no, porque no todo el que desciende de Israel es Israel, sino todo el que es de la fe de Abraham. Que la fe de Abraham, anclada en el pacto hecho en Génesis 17, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y es en Cristo, según Pablo dice en los Gálatas, que Cristo es esa simiente, es esa bendición de Abraham. Y como termina Gálatas diciendo, el Israel de Dios, la iglesia, compuesta por judíos, gentiles, y dicho de otra manera es por judíos, por romanos, por cubanos, por todas las naciones, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Dios no tiene dos pueblos sino uno, no tiene dos familias sino una, no tiene dos cuerpos sino uno, su iglesia. Así que si algo llama la atención en estos versículos del 13 al 18, es Cristo. Todo tiene que ver con Él, por medio de Él y gracias a Él. No hay nada que disfruten los creyentes de Éfeso, tanto judíos como gentiles, que no sea gracias a la reconciliación que fue alcanzada en la cruz del Calvario. Alguien dijo, si Cristo no te tiene, tú no tienes a Cristo. Así de simple. Y dicho de otra manera, si eres de Cristo, lo tienes todo. No necesitas ser o añorar ser un pueblo especial cuando ya eres un pueblo especial. O pertenecer a tal. Hermanos, demos gracias al Señor porque Cristo nos tiene nosotros. Y es por esto que nosotros le tenemos a Él. Recuerda que hoy estás con Cristo porque un día Dios, en su misericordia, en su gracia, te acercó a Él por medio de su muerte. Y eso era lo que experimentaban los gentiles y muchos de los que vinieron a vivir
en tiempos antiguos a la nación de Israel, no se sentían parte de ellos, porque no eran tratados como parte de ellos. Pero ahora Pablo dice, ya no son extraños, ya no son forasteros, déjame decirle que son conciudadanos de los santos, familia de Dios, literalmente casa de Dios. Los efesios para el tiempo de Pablo, hermano, son familia de Dios, disfrutan de los beneficios de la familia de Dios, y sabemos que no fue porque ellos eran mejores que los demás, sino por la sangre de Cristo. ¿Cuál era su realidad entonces? Ellos ahora estaban edificados sobre el fundamento firme. Los creyentes de Éfeso se les colocó sobre el fundamento firme que nadie podía mover. Y lo dice claramente. Pablo lo deja edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Hermano, Pablo está diciendo que ahora ellos son edificados sobre una piedra en la cual también los apóstoles fueron edificados y en lo cual ellos recibieron esa bendición. Ellos estaban anclados ahora firmes sobre una roca inamovible. Y déjame poner un poco en contexto de esto. Para el tiempo en que se le está diciendo esto a los efesios y al mundo de aquel entonces, ellos entendían lo importante que era tener un fundamento firme. Ellos entendían qué cosa es para el término nuestro tener una zapata o un cimiento en una casa sobre el cual se debe construir el edificio. Y más importante aún era que sobre ese fundamento o esa zapata deberían ponerse paredes que estuvieran ancladas o firmes en ese cimiento, pero unidas para darle estabilidad a la estructura. Bueno, Pablo está trayendo esa imagen a la mente de los efesios para decirle, Cristo es lo que da firmeza, unión a estas paredes que ahora vienen a ser parte de una sola. Las une, pero las une para nunca más separarlas y para edificar todo su pueblo en esa imagen de un edificio, mis hermanos. Qué poderoso, amados hermanos. Qué precioso es esto. Cristo es la piedra angular. Unir, para sostener dos paredes. Y dice ahora interesantemente siguen siendo edificados ahí. El pueblo de Dios, hermanos, sigue siendo edificado. Pablo dice, en el cual siguen siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, que estemos ahora sobre el fundamento, para los efesios, les dice algo claro. Estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar firme. Nadie nos puede mover ahí. Pero les dice algo más. Les dice, estamos siendo edificados. Dios está obrando en su pueblo para que siga creciendo, para que siga nutriéndose. Y eso es lo que más adelante va a hablar el apóstol cuando dice que puso hombres en la iglesia con dones. Regaló personas a la iglesia con las habilidades de la enseñanza, pastoreo, maestros, todos ellos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura, para que crezcamos maduros. Eso era lo que alentaba a la iglesia de los Efesios. Mis hermanos, déjenme recordarte que nada ni nadie va a cambiar la realidad de que somos su pueblo, que somos una sola familia. ¿Por qué? Porque Cristo alcanzó todo esto con su muerte. Incluso nos sostiene por ella. Ten presente que Dios sigue obrando en este medio. Sigue obrando en esta iglesia. Sigue obrando en su pueblo. Y lo va a seguir haciendo porque no ha terminado. ¿A qué podemos llegar entonces? ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Qué verdad podemos sacar de este texto para llevarnos a nuestros hogares? Déjame decírtelo. Ahora somos una familia salvada por Cristo. Es eso lo que quiero que te lleves.
para tu casa. Ahora somos una familia salvada por Cristo. ¿Qué implica eso para tu vida? ¿Qué implica para mi vida? Bueno, implica lo siguiente, que debemos vivir como una familia. Y para vivir como una familia necesitas recordar, o mejor dicho, mantener en mente estas tres cosas. Recuerda tu pasado sin Cristo. Recuerda lo que Cristo hizo contigo. Te trajo a Dios. Te trajo para formar una familia, no dos. Y recuerda que somos ahora una familia. Quiero terminar que todos oremos juntos una oración congregacional. Que todos leamos lo que va a salir en pantalla y que esta oración pueda ser tuya. Oremos. 1, 2 y 3. Señor, en Cristo nos has hecho tu pueblo. Hoy recordamos el momento cuando vivíamos sin ser tus hijos. En aquel tiempo no teníamos la esperanza del Evangelio, ni tus promesas, ni tu persona, pero por medio de la sangre de Cristo nos concediste el privilegio de disfrutar de ti. ¿Por qué hiciste esto, Señor? Porque quisiste amarnos y mostrarnos misericordia para hacernos tu pueblo. Uno solo y no dos. Uno que disfruta de paz contigo y con sus semejantes. Uno que se deleita en tu presencia con tu espíritu. Hoy somos una familia en Cristo. Ya no te somos extraños. Ahora somos tus hijos. Ahora disfrutamos de Cristo en todo tiempo. Estamos creciendo en Él, con Él y para Él. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a tener presente lo que ahora somos en ti. Recuérdanos que somos tu pueblo, tus hijos, y concédenos el vivir como tal para ti. En nombre de Cristo. Amén.